Gracias al Señor porque una vez más aquí estamos para, abriendo su palabra, encontrar esas verdades que el Señor nos regala, a fin de que podamos caminar en su verdad, ser edificados y poder ayudar a otros a encontrar a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a estudiar el tema acciones que el siervo de Dios debe realizar en tiempos de tormenta. Y vamos a leer en Hechos capítulo 27, versículos 20 a 25. Y escuchando lo que Dios dice, sin duda, el Espíritu Santo empezará a hablarnos para que traigamos a nuestro corazón esa sabiduría que Dios quiere. Hechos 27, 20 a 25. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Muchas gracias, Señor, una vez más por este momento y porque sabemos que tu Espíritu Santo estará guiándonos a toda verdad, indicándonos el camino a seguir, animándonos a permanecer firmes en medio de los vendavales. Gracias porque ahora, si disponemos nuestro corazón a ti, tú ablandarás, tú regarás ese terreno en nuestro corazón y pondrás esa semilla que brota para vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. La historia que hoy empezaremos a estudiar está narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 26 al 27. Nosotros hemos partido del 27 porque no podemos leer todo el contenido que tienen esos capítulos. Y es la historia de aquel siervo de Dios, inmensamente odiado por el príncipe de las tinieblas, quien había planeado muchas veces durante su ministerio su muerte, porque antes que ahora era siervo de Dios, había sido su siervo. Porque antes perseguía a los cristianos, a los discípulos del Señor, los odiaba, muchas veces dio voto para que fueran asesinados, y ahora, después de un encuentro del Señor Jesús, el Señor Jesús le detuvo en el camino hacia Damasco, como casi todos sabemos, a fin de ir a apresar, a dañar a los cristianos que estaban allí. El Señor interviene en ese camino y le dice: ya basta. Cuando Pablo terminó llamándose Pablo, en ese momento era Saulo de Tarso, pregunta: ¿quién eres, Señor? Ante la luz que lo rodeaba, una luz mayor que el mediodía, como dice la palabra, el Señor Jesús se identifica y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ahí, este hombre, que es levantado, llevado por otros porque quedó sin vista física, es llevado por Dios a un encuentro personal, interno y profundo, que le hizo entender a este antes perseguidor que a quien perseguía era Dios, que Jesús es Dios. Y a partir de ahí le entrega su vida y empieza a amarlo, obedecerlo, servirle. Empezó a partir de ahí a llevar la instrucción que el Señor le había dado, y él muchas veces contó su testimonio. Y una de esas veces preciosas, que está en el capítulo 26, él dice que a partir de ese encuentro, él dice: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié a los que estaban en Damasco, sigue diciendo en otros lugares, otras personas, que se arrepintieran
y se convirtieran a Dios e hicieran obras dignas de arrepentimiento. Lo puede usted buscar en Hechos 26, 19 y 20. Es este hombre que da ese testimonio, ese hombre que ha vivido durante muchos años desde que Cristo lo interceptó en el camino, ha vivido experiencias gloriosas, también como siervo de Dios sufrió muchas situaciones, se enfrentó a muchas tribulaciones. Muchas veces el enemigo quiso matarlo para que no siguiera haciendo lo que Dios le había instruido a hacer. Pero este hombre permaneció fiel. Y Dios tomó la vida de este hombre antes de conocer a Jesús, una vida llena de dificultades, llena de persecuciones, llena de odio, llena de celos, y cambia a ese hombre. Y moldea esa vida de tal forma que este hombre empieza a reflejar lo que es un siervo de Dios. ¿Cómo es un siervo de Dios? Sufrido, paciente, un hombre que ama aunque no lo amen, un hombre que no maldecía aunque tenía tantos enemigos simplemente por ser un hijo de Dios. Y Cristo a través de su vida empieza a moldear, transformar, haciendo que ese hombre reflejara amor, benignidad, gratitud, teniendo un compromiso muy profundo, un compromiso leal al Señor, y queriendo que otras personas, por medio de su vida, de su misión, de su trabajo, conocieran al Señor Jesús. De sus múltiples viajes, casi todos los viajes de Pablo eran viajes peligrosos, porque por hablar de Jesucristo, de que era quien era, de que era Dios y era el Mesías que los judíos esperaban, eso levantó muchas situaciones difíciles y fue menospreciado y perseguido por los mismos de su país. En esos últimos viajes, el último realmente que él tuvo que hacer para llegar a Roma, dice la palabra de Dios que este hombre, en medio de una tormenta, que es lo que leímos y vamos a ver ahora, este hombre hace ciertas cosas, realiza ciertas cosas, acciones muy puntuales, muy específicas, y que era simplemente la dirección de Dios diciéndole que hiciera esas cosas antes de llegar a su punto último, que era ir a Roma y dar testimonio delante del César. En medio de muchos peligros, quiere ir a Jerusalén antes, y así lo hace, para estar en su nación antes de emprender ese viaje. Cuando llega a su nación, los tumultos que se iniciaron, las multitudes en contra de él, porque algunos lo identificaron y empezaron a acusarle, esos tumultos sucesivos levantan varios momentos o provocan varios momentos en que fue necesario que los soldados romanos lo tomaran, lo sacaran de la multitud. Dice que en un momento en el templo lo tomaron, cerraron las puertas, empezaron a golpearlo, y son los soldados romanos que lo tienen que levantar y sacar, y dice de forma muy gráfica, para que no lo destruyeran, no lo mataran en esas condiciones. Y es en ese momento que entonces Dios permite que sea sacado de Jerusalén, enviado a Cesarea, otra ciudad gobernada por los romanos, pero judía, y de allí entonces fuera enviado a Roma. Es en este viaje, un viaje que iba a ser un viaje marítimo, que ocurren los incidentes que dan lugar a que este hombre nos modele, que este hombre que ha sido moldeado por Dios modele para nuestras vidas, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como discípulos de Jesucristo, a fin de que nosotros veamos cómo un hijo de Dios tiene que ser y hacer en medio de la tormenta. Dándose cuenta, dice la palabra de Dios, llevaron a una nave, a una embarcación, a Pablo y a los presos que iban con él a Roma, a los soldados que iban cuidándolos y toda la embarcación que iba. Dice que en el momento en que él se da cuenta que van a ir a ese lugar, habiendo pasado el tiempo, la fecha propicia para viajar, Pablo era, y hago un paréntesis, una persona que había tenido muchas experiencias en el mar. De hecho, en 2 Corintios 11, él habla de que 3 veces había naufragado y una vez había estado en lo profundo, quiere decir
mar adentro en medio de una tempestad. Este hombre tenía experiencia, no porque fuera marinero, sino por las malas experiencias que había tenido, y sabía que había una fecha específica que a partir de ahí era muy peligroso viajar. Y eso lo sabían todos los que viajaban. Pero en este caso dice que el piloto y el capitán del barco decidieron viajar a pesar de los peligros que posiblemente iban a afrontar. Cuando Pablo se da cuenta de esto, y aquí empieza nuestra historia, Pablo le dice al que lo llevaba, al centurión: no es bueno que este viaje se haga. Es posible que perdamos la vida y es posible que todo lo que es el barco y lo que lleva se dañe, se pierda. Dice la palabra que la opinión del capitán y la opinión del piloto pesaron más. ¿Por qué? Porque eran los expertos. Y regularmente los seres humanos hacemos mucho caso a los expertos, porque decimos ellos lo saben todo, saben más que nosotros, cualquier opinión no la vamos a tomar en cuenta. Esto pasó en este momento. Y Pablo, al hacer esto, al tomar la decisión de dar su opinión, aún sabiendo que no le iban a hacer caso, empezó con la primera acción, que es la amonestación. Cuando el siervo de Dios ve que hay situaciones de peligro, Dios nos manda a amonestar. Dios nos manda a decir que nosotros hagamos lo que Él hace: alzar nuestras voces, no en actitud agresiva, sino para resaltar que hay peligros, que si tomamos ciertas decisiones vamos a cosechar ciertos peligros. Y Él lo hizo. Pero como no le hicieron caso, emprendieron el viaje. Y yo quiero resaltar en este momento que cuando todavía Pablo estaba en Jerusalén, en medio de todos los problemas que tenía, una noche el Señor se aparece, usted lo puede buscar en el capítulo 23, versículo 11, dice que el Señor se le apareció, lo alentó y le hizo una promesa. Le aseguró que él testificaría en Roma, que él iba a ir a testificar de Jesucristo tan fielmente como lo había hecho en Jerusalén. Así que Pablo sabía, cuando llegó a ese barco, que el Señor le había dado promesa de que él no perecería, que él llegaría a Roma. Y es interesante darnos cuenta que, sabiendo Pablo que aún aquellos que eran expertos iban a poner en peligro a todos, él no fue indiferente a eso. Él quiso que nadie se perdiera. Por eso él amonestó. Vuelvo a decir, es sumamente importante, más en este tiempo, que nosotros nos demos cuenta que cuando vemos que alguien está dirigiendo la barca, alguien está dando su opinión, alguien que entiende que todo lo sabe y puede dar eso, y está diciendo, esta es la ruta, y el Señor nos instruye y nos dice que no es, no podemos quedarnos en silencio, porque aunque Él esté asegurándonos que Él nos va a llevar, que no nos va a pasar nada, tenemos que ejercitar la compasión y ejercitar esa voz de alerta, de alarma que el Señor da para que otros no se pierdan. Sabiendo que la decisión, vuelvo a decir, no era buena, como estaba preso, tenía que ir en esa barca, tenía que someterse a eso. Pero Pablo no dejó de amonestar. Esa es la primera acción. La segunda, es de los versículos 12 a 19, dice que empieza a ocurrir y todos empiezan a experimentar las consecuencias de no haber hecho caso. Dice que empezaron a soplar vientos contrarios. Dice la palabra de Dios, viento huracanado. Luego furiosamente sacudidos por la tormenta. Así que tuvieron que tomar ellos, los que estaban en la embarcación, medidas, aligerar el barco, sacar las cargas que llevaban para que el barco no se hundiera. Dice la palabra de Dios, y esto es muy importante, en el versículo 20, que el sol y las estrellas desaparecieron por muchos días y la tempestad no disminuía. ¿Qué significa que las estrellas o el sol no estén fuera, no sean visibles para unos marinos? Significa que ellos saben que están perdidos porque ellos seguían.
Quizás ahora, en este tiempo, no sea así porque hay tantos recursos, pero antes era así. Las estrellas tenían la dirección. Y ellos estuvieron muchos días sin poder dirigirse por la posición de las estrellas. Y aquí Lucas dice algo importante. Cuando en medio de la tempestad y la oscuridad no tenemos dirección, en el caso de estos marinos, dice, y de todos los que estaban en la embarcación, dice, desde ese momento fuimos abandonando la esperanza de salvarnos. ¿Qué pasa con esa tribulación? ¿Qué pasa con todos los que están ahí? Que al ver que se incrementaba la tormenta, que no disminuía y no tenían puntos de referencia, no sabían dónde estaban, en medio de un mar profundo, un mar embravecido, dice que ellos perdieron la esperanza de vivir. ¿No es eso lo que nos pasa? ¿No es eso lo que ocurre cuando nosotros sabemos que estamos navegando sin dirección? Que el piloto, el capitán, no pueden hacer nada por nosotros. Que simplemente empezamos a sumergirnos en una sensación de desprotección y de que no hay nadie que pueda salvarnos. Está en peligro la vida. ¿Qué ocurre cuando la vida está en peligro y las cosas siguen mal? Y las cosas no tienen arreglo. Por lo menos no vemos que tengan arreglo. Aparentemente no hay nada que pueda hacerlas cambiar. ¿Qué ocurre después que decimos no hay posibilidad de vida? Lo próximo que ocurre es que empezamos a deprimirnos. Pero antes de llegar a ese próximo punto, en Hechos 27, 21, dice que Pablo toma la segunda acción. Cuando ellos se abandonaron a la desesperanza, una de las peores cosas que podemos hacer, porque eso significa que hemos quitado nuestros ojos del Señor, que no sabemos, no tenemos instrucción de Dios, porque o no lo conocemos y no lo buscamos, o porque lo conocemos y hemos perdido la fe, nos hemos debilitado. Cuando eso ocurre, algo tiene que pasar. Y aunque este hombre, el siervo de Dios, Pablo, estaba igualmente afectado por la misma tormenta, por los mismos peligros, por la misma oscuridad, dice la palabra, leo, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, en medio de ese problema, Pablo dice, amigos, debierais haberme hecho caso, cuando está refiriéndose al momento en que entraron a la barca, que ya no era tiempo de navegar. Y él dice, ustedes debieron hacerme caso, pero no lo hicieron. De todas maneras, él sigue diciendo, es necesario que ustedes sepan, y yo los exhorto a tener buen ánimo. La segunda acción se llama exhortación. La primera, amonestación, advertencia. La segunda es exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Esa palabra que viene a alentarnos o a enseñarnos que algo debemos corregir, a animarnos, dice, tened buen ánimo. A pesar de todo esto, tengan buen ánimo. Tengan buen ánimo quiere decir, no se dejen envolver o no se sumerjan ustedes en la desesperanza, que era lo que acababa de pasar. No vemos estrellas, no vemos sol, la intensidad de la tempestad está ahí. Desesperanza. No nos vamos a librar de esto. Esta situación nos está golpeando, no hay forma de que alguien resuelva. Desesperanza. Y él les está diciendo, el hombre de Dios está diciendo, tengan buen ánimo. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, un hombre de Dios se levanta y le dice, y ahorita vamos a ver la cantidad, a esa población que estaba ahí, tengan buen ánimo. Y tener buen ánimo significa no se depriman, no se decaigan por esto. Vean lo que vean, no se depriman, no pierdan la esperanza de que van a ser salvados. Deprimirnos cuando no vemos que hay estrellas, cuando no vemos que el sol sale, es una de las tendencias humanas que más rápidamente surgen en nosotros.
Por eso, cuando debemos luchar, cuando debemos tener la fortaleza que nos va a dirigir hacia esa esperanza, porque al mirar a Dios viene nuestra esperanza, no se tiene en ese momento. Y empezamos todos a llorar, y empezamos todos a lamentarnos, y empezamos todos a sufrir, y empezamos todos a aconsejarnos ese consejo que quita el ánimo en lugar de animarnos. El hombre de Dios se levantó y dijo: tengan buen ánimo. Yo los exhorto a que tengan buen ánimo. Mire, mi hermano, pero no se puede tener buen ánimo cuando usted no tiene la fe del que exhorta. Cuando usted entiende que el que exhorta está disvariando. Cuando usted entiende que el que está exhortando le está diciendo algo insólito. Es más, que lo puede usted catalogar como una persona que no tiene sentido común. Esto que dijo Pablo tiene una razón. No es una razón voluble, no es una fantasía de este hombre. No es que las noches sin poder dormir bien o comer bien lo estaban haciendo perder la noción de la realidad. Es que él sigue diciendo, esta tercera acción es dar testimonio público de lo que es Dios para nuestras vidas. ¿Qué pasó allí? En el versículo 23 dice claramente, y leo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. En medio de esa oscuridad, él está diciendo esta noche, él está hablando de esta noche, está diciendo esta noche me ha ocurrido algo. Y dice, ¿qué le pasó? Dice, estuvo conmigo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y creo que esto tenemos que verlo por fracciones para poder entender la magnitud con la fuerza que se levanta ese siervo de Dios a decir esto. En medio de desesperanza y depresión, en medio de angustia y tormento, en medio de tinieblas, un hombre se levanta y dice, yo les digo, tengan buen ánimo. No habrá pérdida de vida entre vosotros. Nadie aquí va a morir. Ustedes creen que van a morir, pero ustedes no van a morir. ¿Por qué? Porque esta noche estuvo en mi presencia. Está diciendo, yo acabo de tener una experiencia extraordinaria. Esta noche, una visita inesperada, repentina, real, yo la he tenido. Este ángel no fue enviado a nadie más que a Pablo. Nosotros tenemos por lo menos aquí asegurado 2 nombres de 2 hijos de Dios que estaban con Pablo también. Menciona allí Lucas a Aristarco, que era de Macedonia, que había creído en el Señor y que quiso ir en ese barco para acompañar a Pablo. Y estaba Lucas, el médico que siempre estaba con Pablo, el escritor justamente de todas estas vivencias de los hechos. Ahora, dice allí que solo a Pablo el Señor le mandó un enviado, un ministro de Dios, un ángel de Dios, fue enviado con un mensaje. Y ese mensaje, dice la palabra de Dios, que fue entregado a Pablo. Los que estaban alrededor de él no vieron nada ni sintieron nada, porque es Dios que lo está haciendo. Está enviando un mensajero a ese hombre de Dios, porque ese hombre de Dios está haciendo la diferencia en medio de aquella tempestad. Nadie más lo vio. Y las condiciones no habían cambiado, todas eran las mismas. Y allí solo oscuridad, vientos azotando, tempestad amedrentando. Pero el ángel de Dios llegó donde Pablo. Y es que Dios, en medio de nuestras situaciones más difíciles, más incomprensibles, en las situaciones donde parece que todo se va a hundir, Dios envía mensaje, instrucción, Dios trae aliento, Dios nos hace ver lo que otros no ven, Dios nos enseña que Él sigue siendo el mismo Dios, está sentado en su trono y está enviando mensaje a un siervo que va a dar testimonio a otros, porque ese testimonio puede hacer que la vida de otros cambie.
porque ese testimonio puede traer tal esperanza a los de los que no tienen esperanza, que cambie totalmente su vida. Ese momento de tempestad puede ser el momento de más luz. Ese momento de desesperación puede ser el momento de más esperanza. Dios lo transforma. Y nos estamos perdiendo mucho eso. En este tiempo estamos perdiendo el que Dios nos envíe su mensaje por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo directo a nuestros espíritus, por medio de un ángel. Dios sigue siendo el mismo, Él puede hacerlo. Y Él está buscando hombres y mujeres que le crean. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón abierto en medio de esta tempestad para decirnos cuál es su palabra, cuál es su consejo, cuál es su amonestación, cuál es su ten buen ánimo, aliéntate, yo estoy contigo y no te voy a dejar. Ese ángel dice Pablo, y es como si pusiera un paréntesis en esta experiencia que está diciendo. No ha dicho todavía el mensaje, pero está diciendo, un ángel del Dios de quien soy, del Dios a quien sirvo. Él aprovecha ese momento para enmarcar la experiencia, para darle el brillo, la fortaleza, decir, este es un ángel que viene del cielo mismo. Viene del Dios o lo envía el Dios de quien yo soy. Y al decir el Dios de quien yo soy, Pablo está diciendo, yo sé a quién pertenezco. Yo le pertenezco a Dios. Le pertenezco a Dios con tormenta y sin tormenta. Le pertenezco a Dios en oscuridad y en luz. Le pertenezco a Dios cuando el sol está afuera y las estrellas estén afuera o no estén ni el sol ni las estrellas. Yo le pertenezco a Dios en tiempos de paz y en tiempos de peligro. Yo le pertenezco a Dios en tierra firme y en mar embravecido. Yo le pertenezco a Dios, esté preso o esté libre. Este es el hombre que está dando testimonio de que Dios le está enviando el mensaje. Y para que ese mensaje llegue a los que están totalmente desesperanzados. Pero dice este hombre, yo soy un ángel del Dios a quien yo soy y del Dios a quien yo sirvo. Pablo estaba en ese barco y sabía que él iba a una misión, a una tarea como tantas otras que el Señor le había dado. Porque de eso se trataba. Desde el día que Cristo lo intercepta, lo que le está diciendo es, esto vas a dar testimonio de lo que estás viendo, vas a dar testimonio de lo que vas a ver. Yo voy a estar contigo siempre. Tu vida no va a ser un aburrimiento, tu vida es la vida que yo lleno. Yo te hago pleno de mí para que tú cuentes a otros, para que des testimonio a otros, para que otros vengan de las tinieblas a la luz. Abra sus ojos por medio del amor a Jesucristo. Él sabía que estaba ahí porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba simplemente haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Por eso se sabía siervo. Y ahí tiene un peso enorme en ese contexto. Está diciendo, yo soy esclavo de Dios. Yo le pertenezco a Él. Él me compró por medio de la sangre de Cristo. He sido redimido por Dios. Y eso quiere decir, en medio de esta tormenta y de todo lo que yo estoy sufriendo junto a los demás, yo no he perdido mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé que estoy aquí porque Él lo permite. Yo sé que su mano me está guiando, me está llevando. Yo sé que esto no es coincidencia. Esto no ha pasado porque, bueno, pasó. No, es que Dios está permitiendo esta prueba para algo superior. Y yo no he perdido mi identidad, no la voy a perder porque sé a quién pertenezco. Y además de esto, yo quiero voluntariamente cumplir lo que Dios quiere que yo cumpla. El siervo de Dios sabe quién es porque ha recibido identidad como hijo por medio de Jesucristo, ha nacido de nuevo. Se sabe, está consciente que es parte del cuerpo del Señor, de su iglesia, y sabe que ha sido llamado a una esperanza viva. Por lo tanto, no pierde su identidad cuando vienen los problemas. Por lo tanto, no se enfría su fe. Por lo tanto, no se aparta del Señor. Por lo tanto, aun cuando las situaciones o las noticias o lo que vea lo abrume, sabe a quién correr, a quién ir, dónde refugiarse, en quién refugiarse para que Dios traiga de nuevo
restauración de su identidad y de su valor delante de Dios. Y por tanto, él termina diciendo, este es el mensaje. El ángel de Dios vino a mí, estuvo en mi presencia y me dijo, atención a este mensaje. Primera frase, no temas. ¿Por qué temer? Si Pablo en ese momento tenía algún tipo de miedo, el ángel le está diciendo no temas. Si no lo tenía y Dios sabía que podía llegar a tenerlo, le está diciendo lo mismo, no temas. Tú no tienes por qué temer. Mira, aunque ruja lo que ruja, aunque tiemble lo que tiemble, aunque la barca suba y baja, aunque parezca que se va a romper, no tengas miedo. ¿No es eso lo mismo que Dios nos está diciendo en esta época? ¿No es eso lo mismo que nos está diciendo en este tiempo? No tengas miedo. No importa si el virus te da, no te da, se acerca, no se acerca. Yo soy tu Dios. Yo sé lo que está pasando. Yo sé de lo que te libro. Yo sé lo que voy a permitir. No temas. Es sabernos en las manos poderosas del Omnipotente. Y sabernos que Él es el que hace que los vientos rujan, pero asimismo, con una voz, con una sola palabra puede decir, cállate al mar. Puede decir a los vientos, silencio. Él tiene el poder para hacerlo. Y cuando conocemos a Dios de esa manera, sabemos que esa experiencia, esa prueba, esa tribulación, esa situación, la que sea, está bajo su tutela. Él es el que nos defiende. Primera frase, no temas. Segunda frase, has de comparecer al César. Antes de salir hacia el mar, camino a Roma, ya Dios le había dicho, tú vas para allá. Tú vas a testificar tan fielmente como lo has hecho aquí en Jerusalén. Tú vas a hablar con el César. Y cuando Dios dice así es, esa palabra no cambia. Ese decreto de Dios no cambia. Dios está diciéndonos que Él va a hacer su voluntad. Y somos bienaventurados porque Él nos dice, yo a ti te he elegido para que tú seas el vocero. A ti donde estás o donde estés. Dios te llama, Dios nos llama a hacer caso a lo que Él, el decreto de Él o la instrucción de Él o el llamado de Él para que lo hagamos. Ese es nuestro gozo, poder hacer lo que Dios quiere. Y saber que el propósito de Dios no tiene comparación, es el mejor de todos, es el mejor plan, es el mejor objetivo, es la mejor meta. No importa cuán bonita sea, y aun cuando Dios esté de acuerdo con ella, lo más importante es hacer lo que Dios quiere. Tercera parte de esa frase, Dios te ha concedido, escuche esto ahora, qué cosa tan hermosa. Dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todos los que navegan contigo, unos versículos más adelante dice que eran en total 276 personas. Búsquelo en el versículo 37. 276 personas todos, es decir, Dios le está concediendo a Pablo, y eso quiere decir, Dios, por amor a la intercesión, dice que te he concedido. Este hombre estaba orando, intercediendo al Señor, que esas personas no se perdieran. El siervo de Dios hace eso en medio de la crisis. Esas son acciones puntuales. Sí, en medio de la crisis no es pedir que otro ore por nosotros, aunque lo necesitamos y lo podemos decir, pero no podemos dejar de orar nosotros. Dios dice, tú tienes que orar, pero además tienes que orar por los demás. Mira su situación, mira su desesperanza, mira su tormento, mira su inseguridad, mira su angustia, mira su temor. Ora por ellos. Y este hombre estaba allí y Dios le dice, el Señor te ha concedido todos. Si eran 276 en total, entonces Dios le concedió 275 vidas. Hermanos, yo me pregunto si en este tiempo nosotros hemos orado de tal manera, hemos dado testimonio de tal manera, hemos amonestado, aconsejado, dado buen ánimo, y personas han venido a Cristo porque han visto nuestro testimonio. Se han acercado porque se han dado cuenta que Dios te dio paz, que Dios te sigue dando paz, que tú sigues siendo una persona segura en Cristo, no una persona que desarticula a otros por su nerviosismo. No, hay paz. Y sabemos que estamos en las manos del Señor y que nada ocurre sin que Él lo permita. Que si Él ha dicho, vas a testificar, vas a testificar.
Y en este momento yo entiendo, imaginando esa escena, hombres atemorizados, hombres llenos de miedo, pensando que ya morirían, escuchan que el ángel de Dios llega y dice: a ti, que no me conoces, te salvo la vida. En medio de aquella tempestad que no había disminuido, Dios está prometiendo lo que va a ocurrir. Va a salir el sol, van a ver las estrellas. Yo voy a poner en paz todas las cosas, pero ustedes tienen que saber que es de mí que viene esa salvación. Y dice la palabra de Dios en el versículo 25, que esta es la cuarta acción. Él los animó, qué precioso, a confiar en Dios por medio de la confianza que tenía Pablo en Dios. Es decir, por medio de su fe y confianza en Dios, él habló basándose en lo que Dios había dicho para que ellos confiaran en el Señor. Dice: por tanto, por esto que les he dicho, tened buen ánimo, compañeros, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se dijo. ¡Qué increíble valor! ¡Qué increíble convicción! ¡Qué gran fe tenía Pablo! Él está diciendo: yo confío que Él va a hacerlo exactamente, no un poquito menos, no mucho más, exactamente como Él dijo. Aquí van a salvarse todos, yo confío en eso. Por lo tanto, ustedes deben tener buen ánimo. Eso quiere decir, confía en Dios y volverá a ti la paz, volverá a ti el aliento, volverá a ti la esperanza. Dios quita la desesperación, Dios quita la inseguridad, Dios quita el temor, Dios quita la desesperanza, Dios quita nuestra falta de confianza en Él. Angustias, inseguridades, estrés máximo, todas esas cosas que convulsionan el alma, Dios las quita. Por eso Él nos dice: no teman, tengan ánimo, yo estoy aquí y nada va a ocurrir sino aquello que yo permita. No es entonces en este momento obligatorio de parte de nosotros que estamos en la barca, en esta conmoción mundial, estamos expuestos a tantas noticias falsas, expuestos a cosas reales, dolores reales. No es ahora cuando tú y yo, como hijos de Dios y siervos de Dios, debemos mirar al Señor y en medio de esta turbulencia orar más, como lo hacía Pablo, para que muchos conozcan a Dios. ¿No es este el momento donde tú, como hijo o hijos de Dios, tú y yo debemos abocarnos a mirar al sol que nunca falla, a la estrella de la mañana que siempre está ahí, que es Jesucristo? Mirar a Dios sentado en su trono, lleno de esplendor, majestad, grandeza, poder, dominio, y decir: Señor, aunque yo no vea lo físico, por la fe, porque te miro a ti, sé que tú lo harás y tú lo permitirás conforme a tu voluntad. Hoy Dios nos está diciendo: no temas. O escucha al Señor que te lo dice: no tengas miedo. Va a ocurrir lo que yo diga. No que lo que los hombres entiendan, es lo que yo diga. Y ese no temas debe llenarnos de su aliento. Es lo que Cristo nos dijo tantas veces: no se turbe tu corazón, ten paz. Cree en Dios, cree también en mí. Porque todo lo que Dios diga, todo lo que Jesucristo diga, va a ser llevado a cabo por medio de la acción poderosa del Espíritu de Dios. Esos planes que el enemigo tenía no se consumaron. Pablo llegó a Roma. Mire que la barca se rompió, que llegaron allí nadando algunos, pero no, ninguno perdió la vida. Es el mismo Dios de ayer que hoy nos dice: yo tengo planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte futuro y esperanza. Son mis planes los que prevalecerán, no los de tu enemigo. Por lo tanto, mis hermanos, yo les invito, les ruego en el nombre del Señor, que nosotros nos acerquemos más al Señor para que seamos en este tiempo siervos que advierten, siervos que aconsejan, siervos que animan,
siervos que exhortan, siervos que intercedemos para que los demás que no tienen al Señor todavía puedan ser atraídos por Él. En el nombre de Jesús queremos orar. Yo te invito a que creas, como Pablo dice, yo confío en que todo lo que Dios ha dicho va a pasar exactamente. Nada va a cambiar. Él lo hará. Ese poderoso Dios es el que hoy nos dice, no temas, yo estoy contigo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú eres el que traes a nuestras vidas palabras de vida eterna, palabras que traen a nuestro corazón el gozo de tu presencia, palabras que nos enseñan que en ti no hay pérdida, que en ti no hay error, que en ti no hay desastre, que tú eres el que has pensado, planeado y revelado aquello que sale de un corazón puro, limpio, santo como es el tuyo. Corazón que no tiene tinieblas, sino que eres la luz que quiere alumbrar cada una de nuestras vidas. Padre, muchos de los que somos tus hijos y de los que no son tus hijos todavía, hemos dejado de ver las estrellas, hemos dejado de ver la luz del sol. Solo vemos tinieblas, solo vemos oscuridad, solo vemos desesperanza. Solo sentimos emociones que nos drenan, que nos están secando. Más de un año, Señor, en medio de esta tempestad, y no entendemos que el que tiene la mano poderosa eres tú, no lo que los grandes de la tierra dicen ser o quieren ser. Eres tú el único que vas a cumplir tu promesa conforme a tu palabra. Que aprendamos como Pablo aprendió, que somos tus siervos en la tempestad y fuera de ella. Que aprendamos como Pablo, Señor, que tu luz y tu salvación no se ha ido, como David decía, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Señor, que podamos en este tiempo ayudar a otros a encontrarte, que podamos ayudar a otros a confiar en ti porque nosotros confiamos en ti. Y nuestra esperanza no caduca, y nuestra esperanza no muere, es esperanza eterna, y tú la rejuveneces cada día, así como rejuveneces al águila, Señor. Que seamos esos siervos, para gloria de tu nombre, para bendición de nuestras almas, y para bendición de aquellos que aún no te han conocido. Te pedimos esto, Señor, tus planes para nuestras vidas, no los nuestros. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, los bendiga grandemente y no se olvide, no podemos dejar de orar, pidiendo al Señor, líbranos de revolución y transfórmanos y renuévanos. Bendícenos de esa manera, Señor. Dios bendiga, te bendiga a ti y a tu familia.